Cada vez desconfío más de las instituciones religiosas, como de las instituciones sociales en general, por una razón muy sencilla. Y es que durante mucho tiempo se validó el creer religioso en las iglesias, en las instituciones religiosas, pero ellas ya no alcanzan a controlar el creer religioso. Ya el creer religioso se puede validar intersubjetivamente, comunitariamente o de manera estricto sensu individual. Digo, yo creo en Dios o yo no creo en Dios, punto. O entre mis amigos, o en una comunidad carismática, por decir algo, o de gente que se reúne a meditar, pero no necesariamente ante el cura, o ante el obispo, o ante la autoridad eclesiástica. Y eso mismo que pasa en el campo religioso, pasa en el campo político, pasa en el campo científico, inclusive, pasa en el campo del deporte, etcétera, etcétera. Es decir, que esa idea de validar el creer por una autoridad única, por un papado, ya muy poco. Es hasta chistoso. Ya se vuelven figuras folclóricas, en el mejor de los casos. Ya cuando uno ve al Papa Benedicto XVI con un sombrero similar al de Juan XXIII, ya es folclórico. O sea, uno dice, qué maravilla, es un chiste. Podría ser una muy bella metáfora, como lo hizo Fellini en su película Roma, de ese desfile de sotanas en el Vaticano, pero es simplemente pura estética, no más. Entonces, religión no como algo que esté en las instituciones religiosas, sino habría que ir a su origen también latino, religare, que quiere decir volver a unir. Por ejemplo, el diálogo que yo puedo, aún a través de una cámara de televisión, con alguien que me escucha tener, si es retroalimentado de algún modo, podría ser religión, podría ser religioso, sin necesidad de creer en un espíritu, en un más allá, en un Dios con mayúscula, monoteísta, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Esto que podemos hacer en términos de relación social, eso es ya religión. Entonces yo creo que lo que habría que pensar es en espiritualidades. ¿Qué tipo de espiritualidad tiene un joven meditando, creyendo en Dios, yendo a misa, yendo a la mezquita, etcétera, etcétera? Hay múltiples posibilidades. Pero ya eso no está concentrado en los administradores de lo sagrado que nos dijeron esto es lo sagrado y eso es lo profano. Esa idea de oponer lo sagrado a lo profano, que es un bello texto de Mircea Eliade cuando señala el gran historiador de las religiones, esa oposición entre lo puro y lo contaminado, entre los sacerdotes y los laicos, ya no funciona en el mundo actual. Porque desde los poetas malditos y muchos otros nos enseñaron que lo sagrado podía estar en el sexo, en la comida, podría estar por fuera de lo que controlaban los administradores de lo sagrado. Eso no les gusta ni cinco, porque es como si les quitaran la clientela. Pero se las están quitando. Y se la quita más Shakira y Madonna y Michael Jackson. Seguramente pues el Papa compite con Michael Jackson igual. Ante un joven que hace zapping, se queda con Michael Jackson y cambia al Papa. Entonces le toca al pobre viejito hacer lo que más puede para tratar de medio tener rating. Pero entonces el mundo actual nos cambió todo y eso también es muy interesante, porque ya no podemos hablar de un Dios único, todo, las grandes tradiciones religiosas que culturalmente son muy interesantes, nos forman, nos educan, nos instruyen, nos informan. Pero ¿por qué Dios no podría estar en este vaso? Si Dios no está, no hay algo de Dios en este vaso es superior a Dios, porque si Dios es todo y el todo no comprende este vaso, entonces yo creo más como en una suerte de panteísmo agnóstico, es una contradicción, es decir, Dios está en todo, pero al mismo tiempo no estoy seguro. Eso a nivel personal. Pero creo que los jóvenes tienen muchas opciones espirituales, muchos caminos. Hay una experiencia muy linda que se la recomiendo, eso, así como había lo de las películas. Yo quisiera, desgraciadamente fue apuñaleado Roger Schutz, el fundador de Thésée, de la comunidad de Thésée al sur de Francia. Es una comunidad bellísima porque es absolutamente ecuménica. Entonces son jóvenes que se reúnen en carpas y tienen una espiritualidad protestante mezclada con cantos benedictinos y es un excelente ejercicio ecuménico para el cristianismo. Yo sueño con otros ejercicios así para otras religiones. Para el Islam, que es muy difícil porque es muy recalcitrante el Islam, tendrá que entrar en modernidad y en democracia, eso le cuesta terriblemente, por eso hay tanto terrorismo en el Islam, en parte por la religión, porque a Salman Rushdie lo atacaron terriblemente, le pusieron bombas en Londres porque dijo que el profeta Mahoma era homosexual. Eso fue dramático. Y entonces el ayatollah dijo, si alguien dijo eso es digno de morir. Y con eso le echó a los terroristas para que lo mataran. Pero el problema es que Salman Rushdie era un ciudadano inglés.
Entonces ya estaba protegido con otro Estado, con otra laicidad y bueno, todavía sigue vivo. Es un excelente escritor, el escritor de los versos satánicos. Espero que por decir esto no me... en fin, bueno, pero el mundo está en democracia también. Hay que respetar las diversas posiciones, confesiones. Claro, ya agredir, no sé, poner un Cristo crucificado con el pene parado, pues puede ofender a alguien. Entonces trate de no hacerlo, señor artista, aunque si lo pone en el museo ya hay una discusión. Ya no hay nadie que pueda decir yo me adueño del símbolo sagrado, ¿no? Se puede usar de múltiples maneras y eso es genial en el mundo actual. Y creo que Colombia ya empieza como a... Me volví muy global finalmente, pero Colombia ya empieza como a abrirse hacia esos escenarios. Hacen escándalo al principio, pero se va abriendo poquito a poco. Por ahí hubo una fotografía hace unos años de la última cena, donde estaban una cantidad de escritores y políticos, un poco con una mujer desnuda que era la Magdalena, tratando de hacer una paráfrasis de una obra de Rafael. Eso fue un escándalo en Colombia, tan conservador que es. Pero ahí se va saliendo poquito a poco de esa mojigatería y ese clericalismo, y se va haciendo un poquito más secular. Y eso es bonito, ¿por qué no? Qué bonito que uno encontrara obispos como en Brasil que le quitaron la mitra, obviamente, porque repartía condones en la catedral, o que lavan la loza. No tienen 6 empleados domésticos. Va cambiando poquito a poco. Pero bueno, sí, panteísmo agnóstico. Es decir, Dios está en todo y no estoy seguro.